Soy Raúl Alameda Ospina, soy economista egresado de la Universidad Nacional y actualmente estoy actuando como secretario perpetuo de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y soy miembro correspondiente de la Academia Colombiana de la Lengua y de la Academia Colombiana de Historia. Okay. Don Raúl, cuénteme, ¿quién fue Gaitán desde sus inicios, antes de que lo asesinaran? Gaitán fue miembro de una familia de clase media que a comienzos del siglo XX luchó por establecer un nivel mejorado de vida. La madre era una maestra de escuela y el padre un librero de libros viejos aquí en Bogotá. Esa familia estuvo formada por varios hombres y una mujer. Tres de esos hombres fueron abogados. Gaitán estudió en condiciones precarias, pero fue un estudiante muy destacado. Terminada su formación básica, viajó a Roma a estudiar en el Instituto de Ciencias Penales de Roma, dirigida por una persona muy importante internacionalmente, Enrico Ferri. Y desde muy joven él estuvo actuando en el movimiento estudiantil de la época. Y luego se inició en la vida profesional defendiendo a unas personas que se vieron comprometidas en un asesinato famoso aquí, que fue el llamado de la ñapa. Y estuvo también, ya siendo joven parlamentario, dirigiendo un debate en el que se denunciaron los comportamientos del gobierno en el famoso episodio de las bananeras en 1929. Al subir el Partido Liberal al poder, trató de crear un movimiento social no liberal ni conservador, que se llamó la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria, UNIR. Luego de algunas luchas en ese campo, principalmente agrarista, regresó al Partido Liberal, fue ministro de Educación, alcalde de Bogotá, y tempranamente se lanzó a la campaña por la presidencia en los años 44, 43, 44, ya se manifestaba muy hacia la candidatura presidencial. ¿Cuál era su visión política, su visión social? Gaitán hizo su tesis de grado sobre las ideas socialistas en Colombia. Su socialismo no era ortodoxamente marxista o al estilo soviético de entonces, pero sí era de raigambre indudablemente socialista, con ingredientes marxistas clásicos. El movimiento que él hizo fue un movimiento de carácter popular, reivindicativo y revolucionario. No se limitaba a formular posibilidades inmediatas de cambio. El análisis de él iba mucho más al fondo, a remover los obstáculos
que se oponían al bienestar del pueblo, de las masas, especialmente de los campesinos. Su orientación era definitivamente en ese sentido, por lo que no era bien mirado por los partidos tradicionales. Él terminó enfrentándose a la dirigencia oficial del Partido Liberal y provocando una división que condujo al triunfo del Partido Conservador. ¿Usted cómo conoció a Gaitán? ¿Cuál fue su relación con él? Yo, pues, de lejos, tuve oportunidad de verlo varias veces, por supuesto. Mi padre era amigo de él, pero no era seguidor de él. Mi padre era santista, ayerista, es decir, contrario a Gaitán, pero era amigo de él, entonces yo le pedí que me lo presentara, sobre todo porque yo pensaba irme al Valle del Cauca con un condiscípulo allá a vincularnos a la colonización en el Valle del Cauca. Entonces me llevó donde él, nos atendió muy amablemente, duramos un buen rato conversando. Entre otras cosas, cuando yo le planteé que tenía el deseo de irme a purificar en el contacto directo con la naturaleza, con la selva, con los árboles, con los animales, me dijo, pues el camino no es ese, el camino es con los hombres, no con los árboles. Bueno, vive esa experiencia, pero es con los hombres, es en medio de los problemas, es con las gentes que tienen carencias y que sufren, con las que hay que actuar. Luego, otro contacto directo lo tuve cuando se organizó un mitin, un acto en el barrio de La Perseverancia, que después fue el barrio donde él más apoyo tuvo. Entonces no, estaba iniciándose, se trataba de hacer una concentración en la plaza del barrio, que es en las faldas de Bogotá, hacia el centro. Allí estuvimos mientras se terminaba la misa, conversando con él en una tienda, tomándonos una gaseosa. Cuando terminó la misa, entonces, encima de una mesa que prestaron ahí, se instaló un micrófono y él empezó a hablar. Pero el cura de la iglesia mandó sonar las campanas, tocar las campanas, y eso pues dificultaba el acto. Gaitán, muy disgustado, se bajó de la mesa y se fue con la gente, que no era mucha, eran unas 100 personas, entre ellos unos estudiantes que habíamos ido a oírlo, y se entró a la iglesia, increpó al cura e hizo que suspendieran el repique de las campanas. ¿Cómo fue ese 9 de abril? El 9 de abril, pues el 9 de abril se produce en medio de dos circunstancias trascendentales, digamos. En primer lugar, externamente, mundialmente, los Estados Unidos pasan en los años 40 de ser el más joven y más dinámico de los imperialismos, que logra ventajas enormes en la Segunda Guerra, es decir, es la que gana la guerra porque, entre otras cosas, su territorio no fue afectado por la guerra, pero sus tropas hicieron presencia en el mundo entero. Estados Unidos pasa de imperialismo a imperio, a ser
la potencia más grande del mundo y la única con las ventajas militares que tiene. E internamente en el país estaba pasando de una democracia liberal, reformista, impulsada especialmente por la Revolución en Marcha de Alfonso López Michelsen, que hizo cambios muy importantes, algunos de los cuales no concluyeron, no se realizaron completamente, como los de una reforma agraria. La orientación del gobierno era orientalista, era industrialista, nacionalista, democrática. Eso no duró mucho porque las fuerzas conservadoras, y no me refiero solamente a las del Partido Conservador, sino a las de las clases tradicionales en Colombia, bloquearon ese proyecto. Lo cierto es que de ahí, del seno de esa situación, surge el movimiento de Gaitán. Además, por esos días se estaba desarrollando la conferencia panamericana, la conferencia en donde se creó la OEA. Presidiendo la delegación norteamericana estaba aquí nada menos que Marshall, el del famoso Plan Marshall de Europa. ¿Ahí tuvo algo que ver la JEGA, el partido creado por... No, directamente no. ¿Qué era No. la JEGA? La JEGA era Jorge Eliezer Gaitán, eran las primeras letras del nombre y apellidos de Gaitán, Jorge Eliezer Gaitán Ayala. No. En ese ambiente se produce el asesinato de Gaitán. ¿Cómo fue su participación en la toma de la difusora? Pues yo vivía muy cerca del lugar donde mataron a Gaitán. Y por una hermana que estaba en el centro, muy próxima donde se produjo el atentado, que se dio cuenta de eso, salió corriendo y cuando llegó yo la alcancé a ver que llegaba a la casa y me dijo la frase que se repitió entonces por todas partes: mataron a Gaitán. Yo inmediatamente salí corriendo hacia el lugar, que a él lo mataron muy cerca de su oficina, el edificio donde funcionaba su oficina. Cuando yo llegué allá, todavía había gente empapando pañuelos con la sangre de él. Y todavía estaba Roa Sierra dentro de la droguería donde se refugió. De ahí lo eché. Espera un momentico, don Raúl, que es que está pasando el avión y casi no se va a Eso es un problema porque este se volvió un eje de por aquí. Sí, una línea ahí cada rato Salen, pasa. por aquí salen todos los aviones que van para el norte. Listo, don Raúl, continuemos. Roa Sierra estaba en la droguería y cuando principalmente los emboladores que tenían un puesto ahí sobre la carrera séptima, frente a la droguería, empezaron a golpear las puertas. Los de adentro terminaron echando a la calle a Roa. Tan pronto salió, los emboladores se lanzaron sobre él y lo golpearon con sus cajas de lustrar. Y yo creo que en términos de nada murió. Yo dije no lo maten, porque pues pensando que si vivía era posible indagar pues su participación en concreto. Y alguien gritó por ahí que yo era un cómplice. Imagínense,
pero ya había ahí varios estudiantes universitarios. Yo entonces era un líder universitario y la gente intervino a decir que no, pues que iba a ser yo cómplice. La verdad fue que a mí se me ocurrió decir a Palacio, y que lo que había estallado era una revolución, que eso significaba una revolución, el asesinato de Gaitán. Y así fue como marchamos hacia Palacio con el cadáver de Gaitán, de Roa Sierra. Al pasar por frente al Capitolio estaban un condiscípulo mío dominicano que era refugiado. Él tuvo que asilarse en la Embajada de Colombia en Santo Domingo porque era líder del movimiento antitrujillista. El doctor Eduardo Santos gestionó para su exilio y se vino para Colombia y entró a estudiar economía, que era una carrera muy nueva, que estaba en formación, que era lo que yo estaba estudiando. Y allí estaba con Manuel Zapata Olivella, el escritor, entonces estudiante de últimos años de medicina. Y ellos me gritaban, apenas me vieron, pues era para que Manuel Lorenzo estaba cubriendo la Panamericana por el periódico El Liberal, que era de Alfonso López Pumarejo. Y era para que tratáramos de obtener algunos documentos. Él sabía dónde estaban las delegaciones, cuáles eran las oficinas de las delegaciones. Entonces, entrar a la delegación dominicana y a la norteamericana, y así lo hicimos. Forzamos las puertas, entramos, y en la delegación norteamericana había un gran maletín de cuero. Ahí a ojos volando, seleccionamos algunos documentos que consideramos muy importantes, y cuando ya salíamos por la plazuela de Mosquera, al frente de la Plaza de Bolívar, llegó el primer pelotón de soldados provenientes de Palacio, es decir, de la Guardia Presidencial. ¿Quiénes se tomaban la radiodifusora? ¿Qué personas? La Radio Nacional, bueno, después salimos de ahí, a mí me hirieron con bayoneta. Puedo decir que fui el tercer herido. Primero fue Gaitán, el segundo Roa y el tercero yo. Después eso se volvió una tragedia, un vórtice. Frente al tiempo pasó un bus de la ciudad universitaria lleno hasta el tope de estudiantes. Lo hicimos parar y entonces subimos a él, Manuel Lorenzo, Manuel Zapata y yo, y le dijimos al chofer que cogiera para a Palacio, pero llegó a la Plaza de Bolívar y ya había algunos disparos, se bajó por la calle 11 a toda velocidad, siguió corriendo. Cuando pasamos frente a Bavaria no quiso parar porque nosotros pues queríamos sacar los obreros de la fábrica. Siguió derecho y a entregar el carro en la ciudad universitaria. Pero en la calle 45 yo le puse el sombrero que llevaba en el vidrio, en el parabrisas, tuvo que parar y muy disgustado tiró las llaves al suelo. Yo cogí las llaves y me puse a manejar el carro. Con la idea de ir a la Radio Nacional. Cuando yo dije que íbamos para la Radio Nacional, todos dijeron, no, porque eso debe estar tomada por el ejército. Sin embargo, yo seguí por la Caracas. Por ahí a la altura de la 28 empecé a andar muy despacio. No se veía soldados por ahí. Paré el carro frente a la
Radio Nacional. Cuando yo paré allá, no había ya nadie entre el bus. Los últimos se han bajado y se habían desplazado hacia un edificio que enfrente, que todavía existe, que era de Panauto, una agencia vendedora de carros. Yo entré a la Radio Nacional solo, eso tiene una verja y un antejardín grande, y al fondo estaba la construcción de la emisora. Al llegar ya salió el jefe de programas de la Radio Nacional, que es un señor Restrepo, a quien nosotros llamábamos Mossadegh, porque cada vez que se tomaba unos tragos en el café automático, que era el café de los intelectuales, donde se reunían los intelectuales en Bogotá, lloraba. Él tomaba whisky mientras todos los demás tomaban era aguardiente. Ya con varios whiskies entre pecho y espalda, lloraba como lo hizo Mossadegh, el líder nacionalista iraní que después fue derrocado, y cuando se dirigía al pueblo planteando las dificultades que tenía, lloraba. Yo le dije a Restrepo, pues queda bajo control de la revolución la radio, y me dijo, ¿cuál revolución, don pendejo? Era yo solo. Entonces yo me volví a la verja y desde allá grité que la radio estaba libre de soldados. Entonces llegaron los primeros estudiantes. El primero en llegar fue Tito Livio Caldas, que era un dirigente de izquierda juvenil. La persona que manejaba los controles apagó la radio y se fue. Entonces lo primero que yo hice, porque tenía algún conocimiento de eso, acompañaba a mi madre a transmitir un programa de radio que tenía. Ella fue de las primeras locutoras que hubo en Colombia. Entonces, allá estuve manipulando los switches y los botones, y hasta que las agujas empezaron a marcar que se estaba transmitiendo. ¿Y qué información daban? Pues al principio, inmediatamente después llegó Jorge Gaitán Durán, que era un poeta ilustre, fundador de Mito, la revista Mito. Y los tres empezamos a transmitir, Tito Livio Caldas, Jorge Gaitán Durán y yo. Y rápidamente empezó a llegar más gente. Entre otras cosas, en la Radio Nacional estuvieron hasta última hora, cuando tuvimos que salir, 4 poetas: Jorge Gaitán Durán, Jorge Salamea Borda, Jaime Ibáñez y Natanael Díaz, que era un poeta negro del Cauca, el parlamentario más joven de la época, que no pudo posesionarse parlamentario sino 2 meses después de haber iniciado sesiones, porque no tenía los 21 años todavía. Ahí estuvimos. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Estuvimos hasta las 6 de la tarde, aproximadamente las 6 o un poquito. De allí, por la Radio Nacional pasaron oficiales del ejército hablando, sobre todo un coronel que estaba con su hija, y el capitán Phillips, que fue procesado después y tuvo mucha resonancia. Al poco tiempo llegó un pelotón de soldados al mando de un capitán que se puso a disposición nuestra y que habló por la radio también. El espacio donde se transmitía era realmente pequeño y eso estaba lleno, absolutamente lleno de gente. ¿Y durante ese tiempo? Entonces yo le dije que nos ayudara y que sacara, que yo le decía qué personas se quedaban y que el resto la sacaran, y así lo hizo. Ahí duró por lo menos 1 hora impidiendo la entrada a la emisora de la gente.
para entrar tenía que mandar un papelito y nosotros decir quiénes podían entrar. Así llegó mi mamá con mis dos hermanas, por ejemplo, que reconocieron mi voz y mi hermana fue la única mujer que estuvo ahí todo el tiempo. También pasaron políticos, parlamentarios, pero la radio estuvo, digamos, entre comillas, controlada por los jóvenes universitarios y por los intelectuales que mencioné. ¿Y de qué hablaban? ¿Qué decían durante ese Pues la mayor parte de la gente que tomaba el micrófono, pues era en representación de movimientos, de sindicatos, de los barrios, etc. Era enfurecidos por la muerte de Gaitán y llamando al pueblo a la acción, a la revolución, etc. Pero son discursos muy emocionales. Yo elaboré 10 puntos sobre organización, que invitaba a que ya se sabía que la policía se había sublevado, entonces que era muy importante formar gobiernos locales en los pueblos, formados por dirigentes gaitanistas, por campesinos, por estudiantes, por la policía. Controlar los puentes, las carreteras, armarse y resistir y esperar órdenes de lo que se suponía tendría que formarse un gobierno nacional, revolucionario, digamos. ¿Usted qué cree que perdió Colombia con la muerte de Jorge Luis Gaitán? Pues la posibilidad de realizarse unos cambios en el orden social y político de manera pacífica que hubieran evitado estos 60 años de drama que hemos vivido. ¿Usted cree que con la muerte de Gaitán se inició, cuénteme un poquito sobre lo que me hablaba de la nueva etapa de violencia que emprendió Colombia? Pues sí, con la muerte de Gaitán y con la reacción popular, el pueblo se tomó el poder. Eso es la verdad. No hubo alcaldía del país que no estuviera bajo control popular. Pero la carencia de organización y el hecho de que la dirigencia liberal se hubiera preocupado fundamentalmente por restablecer la paridad del gobierno de Ospina, Lleras y gente muy importante del Partido Liberal a la hora de asesinado Gaitán ya estaban en Palacio. Por eso un plan que nosotros elaboramos, mediante el cual la tropa, la policía y la gente que estaba en las estaciones de policía marcharan convergentemente sobre Palacio, no fue atendido, porque dicen, allá están los dirigentes liberales, la toma de Palacio pues los pone en alto riesgo a ellos, porque a 4 cuadras de la Palacio Presidencial estaba una estación de policía en la calle Cuarta con carrera Séptima. En la estación de policía, la quinta estación de policía, que era la más importante, que era en la carrera Quinta con calle 30 y pico. Ahí se concentró la mayor parte de la gente y de la policía de las otras estaciones. Y en la calle 12 con carrera 24 había otra estación de policía muy importante por donde yo había pasado. Entonces habíamos convenido en principio una marcha convergente sobre Palacio, pero eso fue rechazado, ese plan fue rechazado y a últimas pensamos, porque cuando estábamos hablando en la quinta división con
con el gobierno provisional revolucionario que presidía el entonces rector de la Universidad Nacional, Gerardo Molina. Cuando nosotros logramos llegar hasta allá, resulta que entraba una llamada de Palacio, y esa llamada la contestó Adán Arriaga Andrade, que ha sido ministro del Trabajo de Alfonso López Pumarejo y que era miembro del comando del gobierno provisional. Y la llamada era de Darío Chandía, desde Palacio, diciendo que se había restablecido la Unión Nacional. Pero igual todos esos hechos, todo el pensamiento que le metió Gaitán al pueblo generó una cierta violencia que todavía vivimos actualmente. Pues la verdad es que el mensaje de Gaitán, los propósitos de Gaitán calaron profundamente, como tal vez ningún otro dirigente lo había logrado, en el sentimiento y en la conciencia popular. En todos los pueblos de Colombia había un comando, un comité gaitanista, fuera después de las directivas liberales. Esta gente reaccionó volcánicamente ante la muerte de Gaitán. No es cierto que el pueblo se haya dedicado, como lo han dicho, al robo, a tomar trago, a matarse entre sí. Las acciones del pueblo, tan pronto se supo la muerte de Gaitán, estuvieron orientadas muy racionalmente, muy políticamente hacia objetivos o símbolos de la represión. Por ejemplo, se tomaron e incendiaron el Palacio de la Gobernación, quemaron el periódico El Siglo, que era el periódico oficial del Partido Conservador, en posición muy fuerte de derecha. Se fueron hasta Fontibón y quemaron la casa de Laureano Gómez. Se tomaron algunas iglesias, desde cuyos púlpitos se activaba el odio y la lucha contra Gaitán. ¿Usted cuál cree que es el legado político más importante que dejó Gaitán? Pues la necesidad de que haya transformaciones profundas en la estructura económica, social y en el manejo político. Gaitán era, por un lado, un demócrata convencido de la necesidad de variar la orientación del Estado colombiano hacia un orden mucho más democrático, por un lado. Y por otro lado, Gaitán también tenía planteamientos nacionalistas francamente antiimperialistas. ¿Se podría decir que él era un socialista revolucionario? Pues se podría decir que tenía una orientación y un sentimiento socialista revolucionario, sí. ¿Por qué? Explíqueme eso. Sí, por lo que ya he dicho. En primer lugar, tenía antecedentes, en el sentido de que su tesis fue sobre las ideas socialistas en Colombia, en defensa de ellas, por supuesto. Su práctica política y sus orientaciones estuvieron orientadas en ese mismo sentido. Y aunque no formó un partido socialista, sí intentó crear un partido que no estuviera entre los alinderamientos tradicionales del país. Y estuvo
ligado muy estrechamente a Antonio García, que fue el socialista más importante de los años 40 y 50. Antonio García, si era socialista, trató de organizar el Partido Socialista varias veces y estuvo muy ligado a Gaitán. ¿Usted cuál cree que son los principales motivos de su asesinato? ¿Por qué cree que lo mataron? Por lo que representaba como amenaza a los intereses creados, a la estabilidad tradicional bajo control, digamos, oligárquico, lo que él identificaba como la oligarquía, que era más que todo como los grupos dirigentes de carácter político, porque él no identificaba como oligarquía a los empresarios industriales y a los empresarios agrícolas modernos. ¿Usted quién cree que fue el que quien lo mandó a matar? Pues eso no se sabrá nunca. ¿Quién concretamente planeó el asesinato y quién concretamente lo ejecutó? Lo cierto es que el asesinato de Gaitán se produce dentro de una atmósfera política y social creada por los enemigos de Gaitán. La prensa, la radio, en los círculos sociales, en los clubes, en la plaza, en los púlpitos, se agitaban ideas llenas de odio contra Gaitán. En esa atmósfera cualquiera podía en un momento dado sentirse movido a asesinarlo. Sí, ya. ¿Cómo eran los discursos de Gaitán? Gaitán tenía, podía decirse, una táctica oratoria. Yo asistí a casi todas sus conferencias en el teatro municipal. Él se situaba en la parte delantera del escenario, solo, un escritorio, el micrófono y él. Detrás se corría una cortina y detrás de esa cortina estaban las personas más próximas a él, los gaitanistas más probados, que entraban con él al escenario. Él comenzaba a hablar, él trataba dos temas fundamentales, o dos tipos de temas, que era lo coyuntural, lo que había ocurrido en el curso de la semana, porque sus discursos eran semanales. Los incidentes políticos, económicos, de carácter nacional e internacional. Y la segunda parte la dedicaba, digamos, a los planteamientos de carácter ideológico y estratégico, al mensaje de fondo de su propósito político. Él comenzaba con voz muy bajita, casi imperceptible, e iba subiendo poco a poco, hasta llegar en un momento dado al paroxismo. Se despeinaba, agitaba los brazos, y la masa que llenaba el teatro y que no cabían en el teatro, mucha gente se quedaba por fuera, pero allá ponían parlantes. Estallaba en aplausos y en gritos de emoción.
eso duraba 4 o 5 minutos, porque él cortaba con un gesto. Y la gente pasaba de la gritería al silencio más absoluto y volvía a comenzar nuevamente de manera ascendente, porque tenía una voz formidable y el gesto de él, hasta llegar nuevamente a otro episodio de plenitud emocional de él y de la masa. ¿Usted cree que Gaitán representaba algún... Cuéntame ese episodio. Entre la manifestación del silencio y el asesinato de Gaitán, es decir, unos 2 semanas, 10 días antes del asesinato, me llamó un amigo que participaba mucho en las acciones callejeras, socialista él, del movimiento de Antonio García y del gaitanismo. Era Jaime Cordobés, estudiante de medicina y muy buen orador, para que lo acompañara a una entrevista con Gaitán, que unos oficiales del ejército querían ir a hablar con Gaitán. Nos pusimos cita frente a las oficinas de Gaitán, el edificio en un café que entonces era el Gato Negro, se llamaba. De ahí salimos puntualmente a la hora que Gaitán citó y entramos a la charla con él. Los oficiales le dijeron que estaban enterados de que había planes siniestros que provocarían mucho derramamiento de sangre y que todo estaba orientado a impedir que él fuera presidente o que pudiera gobernar. Y que entonces le proponían dar un golpe de Estado para evitar que se viniera la tragedia. Cuando a esa propuesta Gaitán reaccionó coléricamente. Se puede decir que brincó de su... Comience otra vez la frase, es que no queda completa. Cuando los coroneles le propusieron... A esa propuesta... No, cuando los coroneles le propusieron... Un golpe de Estado. Ah, sí. ¿Eso quedó? No. No, para que me vuelva a repetir esa frase. ¿Dónde sería? Cuando los coroneles le propusieron... Ah, bueno, cuando los coroneles, que eran 3, le propusieron a Gaitán dar el golpe de Estado, Gaitán saltó detrás de su escritorio y en forma casi agresiva se dirigió a nosotros, que éramos los 5 que estábamos al frente, a decir que eso era que él era un repúblico, y se golpeaba al pecho. Yo soy un repúblico, soy un repúblico, soy un demócrata, un jurista. Y se refirió a Ferri. El retrato de Ferri y de él estaba en la parte en la pared de atrás de su escritorio. Entonces, yo muy tímidamente me atreví a decirle, doctor Gaitán, estos señores no quieren ofenderlo, no han querido ofenderlo. Lo que están es sumamente preocupados por lo que ocurre en el país. Vea que cuando se hizo la manifestación del silencio ya había 17.000 muertos por razones políticas. Ellos lo que están es muy preocupados. Y
y por esa preocupación se han atrevido a venir a hablar con usted. Él se calmó y entonces dijo, bueno, lo que pasa es que sería una estupidez, un golpe de Estado, porque yo soy el presidente de la República. A mí nadie puede impedir que llegue a la presidencia de la República. Desde que el Partido Liberal perdió las elecciones y que yo asumí la dirección del partido, hasta este momento he ganado 3 elecciones. Las mayorías del Partido Liberal se han impuesto. Es imposible que yo no llegue a la presidencia de la República. Y entonces le dije yo, ¿y si lo matan, doctor Gaitán? Entonces dijo, si me matan, el pueblo hará en un día la revolución que yo necesitaría años en hacer. Y así prácticamente terminó la charla con esta entrevista. ¿Usted cree que puede haber algún punto de comparación entre el Gaitán del 48 y el Chávez de hoy? Creo que sí, cómo no. Esa profunda inquietud por las condiciones tan desiguales, tan asimétricas de nuestras sociedades. Eso de que una minoría muy reducida sea la dueña de la inmensa mayoría de la tierra, de la inmensa mayoría de las acciones de las empresas, dueña de los periódicos, dueña de los medios de comunicación, dueña de las universidades, mientras las ganancias que ellos obtienen, que son muy altas, no las invierten, no las reinvierten. El país con la apertura ya disminuyó notablemente su producción agrícola, por ejemplo. Y lo que antes producíamos y hasta exportábamos, ahora lo estamos importando, afectándose seriamente la economía del país. Una industria que estaba desarrollándose y que había logrado sustituir muchas importaciones, hoy está muy afectada. Crece la miseria, crece la pobreza. Y la pobreza crece, es un componente que acusa grados angustiosos. Yo creo que el 10% de la población miserable está dedicada al crimen como modus vivendi, no tiene otra alternativa. Es decir, lo cierto es que la violencia se ha ejercido en este país para impedir los cambios. Y no fue el pueblo el que provocó la violencia, sino fue la violencia contra el pueblo la que ha provocado, por ejemplo, la reacción armada de parte de ese pueblo. Los problemas de sistema y los problemas de estructura de América Latina en su conjunto requieren un tratamiento de cambio profundo. En eso andan algunos gobiernos de nuevo tipo, de nuevo cuño, y especialmente, por supuesto, el venezolano. Yo creo que hay una profunda identidad de fines, de propósitos, una identificación de diagnóstico entre Chávez y Gaitán. No hay duda.